Hoy día vamos a hablar acerca de la transcripción en eucariontes. Ya entendemos que la transcripción es el proceso por el cual la información que está contenida en el ADN pasa a ser una molécula de ARN y posteriormente una proteína. Esta expresión de la información genética no es exactamente igual en eucariontes. Nosotros ya vimos los detalles de cómo ocurre esa expresión genética en procariontes. Y es importante distinguir ahora las diferencias con los eucariontes. ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque las herramientas que vamos a utilizar para estudiar la expresión genética en una bacteria puede ser distinta de la herramienta que utilizamos para estudiar la misma expresión genética en una célula eucarionte. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un tejido oral podemos usar herramientas distintas si queremos identificar las bacterias que están en la boca o si queremos identificar las células que están presentes en la boca. Es por eso importante conocer las bases de la expresión genética en procariontes y en eucariontes. Así que a continuación vamos a ver los detalles en eucariontes. El concepto de la expresión genética es el mismo que en procariontes. Mientras más ARN mensajero exista, más proteína va a haber. El concepto también es similar en el sentido de que la transcripción significa usar el ADN como templado para producir una molécula de ARN. En el caso de los eucariontes existe una gran familia de moléculas de ARN, de manera que no siempre la transcripción da origen a un RNA mensajero, sino que pueden ser RNAs ribosomales, RNAs pequeños que participan en la adición de los RNAs y así un sinfín de otros RNAs. Por lo tanto, no todos los genes van a codificar para un proceso de transcripción, pero no todos los genes codifican para proteínas. Pues bien, el proceso de la transcripción en eucariontes también tiene las mismas tres etapas. El inicio, que consiste en identificar dónde comienza la región que tiene que ser transcrita, el proceso de elongación, donde se extiende esta transcripción, y finalmente el proceso de término. En eucariontes, las células no siempre están aisladas, como en el caso de las levaduras. Muchas veces las células forman parte de un organismo más complejo. Y esto puede llevar a que ciertas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, están más especializadas, una célula respecto de la de otros tejidos. Por lo tanto, en estas dos células de diferentes tejidos, si bien tienen la misma información genética, su expresión puede ser muy distinta. Para tener esta capacidad de discernir si necesitamos la expresión genética de una célula hepática o de una célula muscular, es que el proceso de transcripción requiere de más factores, y al tener más factores involucrados en la transcripción, es un proceso que puede ser finamente regulado. Así que a diferencia de lo que vimos en bacterias, que donde solamente tenemos el factor sigma y una RNA polimerasa, aquí nos vamos a encontrar con una serie de factores que participan en el proceso de la transcripción, tanto al inicio, en la elongación y a la terminación, además de un cuarto proceso que no existe en bacterias y que es la maduración de la ARN mensajero. Pues bien, en la primera etapa de la síntesis del ARN mensajero va a ocurrir un proceso que se denomina la adición de la caperuza. ¿Y por qué? En bacterias sabemos que la transcripción ocurre en el citoplasma, el mismo lugar donde están los ribosomas, de modo que en bacterias la transcripción y la traducción son simultáneas. En cambio en eucariontes el proceso de la transcripción ocurre dentro del núcleo. En cambio el proceso de la traducción, que es leer la información que está en el ARN mensajero y a partir de esa información sintetizar una proteína, ocurre en el citoplasma. Esto quiere decir que el ARN mensajero tiene que ser capaz de mantenerse estable dentro del núcleo, salir del núcleo y seguir estable mientras es traducido. Por lo tanto, hay un proceso más complejo que requiere la estabilización de este RNA mensajero y para ello ocurren dos eventos. Y esos dos eventos significan modificaciones en los extremos de este RNA mensajero. Este RNA mensajero tiene un extremo 5' y un extremo 3'. La primera modificación que sufre el RNA mensajero es el extremo 5'. En ese extremo, una vez que se sintetiza, hay una proteína que está asociada a la RNA polimerasa, que es la que se va a encargar de agregar una caperuza, lo cual es un nucleótido modificado,
que se une con un enlace 5' al extremo de 5' del RNA mensajero. Pues bien, ahora vamos a describir las tres etapas que tiene el proceso de transcripción, que es el proceso de inicio, el proceso de elongación y el proceso de terminación. En el proceso de inicio, al igual que en bacterias, la RNA polimerasa tiene que ser capaz de reconocer una región promotora para que a partir de ahí, menos 10 y menos 35 más abajo, encuentre el primer nucleótido de la hebra templado que sirve como molde para hacer la síntesis de una molécula de ARN. En este caso, al igual como ocurre en bacterias, la hebra que se utiliza como molde es la hebra no codificada, y la hebra que no se utilizó como molde y que tiene la misma secuencia que la RNA mensajero es la hebra codificante. Pues bien, si ustedes recuerdan, en bacterias la región promotora eran dos, una ubicada en la caja teta menos 10 y otra en la menos 35. En el caso de los eucariotes es más complejo. Existen lo que se denominan los promotores proximales, es decir, secuencias que son reconocidas por un grupo de proteínas y que son importantes para el asentamiento de la RNA polimerasa y que está ubicado entre menos 50 y menos 70 pares de bases río arriba del sitio de inicio de la transcripción. Sumado a esta serie de promotores, que también son cajas ricas en tata, existe lo que se llama los promotores distales. Los promotores distales son regiones que están ubicadas 1000, 2000, muchas pares de bases lejanos del más 1 dentro de la secuencia del genoma, pero debido a que el DNA es capaz de dar vueltas y vueltas, aunque esté 3000 pares de bases alejado de la secuencia, físicamente se encuentra cercana, porque este DNA puede dar muchas vueltas y después de 3000 pares de bases, volver al lugar inicial. ¿Cómo uno sabe que esta región que está ubicada a 3000 pares de bases más arriba, por ejemplo, de un gen, es un factor importante para regular la transcripción? Generalmente esos antecedentes son más bien experimentales. Se hacen distintos tipos de experimentos donde se encuentran que mutaciones en esta secuencia afectan la expresión de genes que están ubicados 3000 pares de bases más abajo. Fuera de estas regiones promotoras, también existen otras regiones que se denominan enhances, que también pueden estar dentro de la secuencia muchos pares de bases alejados del gen, pero que físicamente se encuentran cercanas a la zona donde está ocurriendo la transcripción. El paso crítico en la síntesis de ARN en bacterias y en eucariontes es el mismo, que es la etapa de inicio de la transcripción. Luego, estas regiones que se denominan enhancer son regiones del DNA donde se asocian ciertas proteínas que van a facilitar este proceso de la formación de un complejo de inicio de la transcripción. En la transcripción se van agregando distintos factores transcripcionales denominados TGF, por Transcriptional Factor, y luego que se ha agregado un grupo base de estos factores transcripcionales, se agrega posteriormente la RNA polimerasa. Finalmente se agregan unos últimos factores, y entre los últimos factores que se agregan hay uno que fosforila la RNA polimerasa. Una vez que la ha fosforilado, esta RNA polimerasa sale de este complejo de inicio y empieza a avanzar y comienza el proceso de elongación. La velocidad con que todos estos factores reconocen las regiones promotoras, permiten la llegada de la RNA polimerasa y posteriormente su fosforilación, puede ser mejorada por estos factores extra que se denominan enhancer y que hacen que este complejo de inicio, que involucra muchas proteínas, sea mucho más eficiente y más rápido. Por eso un enhancer puede mejorar mucho la transcripción de algunos genes. Ok. Entonces, el factor clave, tiene que recordar que para el caso de la transcripción en eucariontes, hay más de una región promotora. Hay una región promotora que está cercana al gen y otras regiones promotoras que están distantes al gen. Y además de eso, hay otras regiones que se denominan enhancer, donde la presencia de proteínas unidas a esas secuencias de ADN pueden facilitar y acelerar este proceso del complejo de inicio, en donde participan muchos factores transcripcionales. Bien, hablemos ahora de la etapa de elongación. En la etapa de elongación, esta va a ocurrir en el núcleo de la célula. Y este RNA tiene que ser capaz de mantenerse estable en el núcleo de la célula y posteriormente a salir a través del poro nuclear hacia el citoplasma. Y en el citoplasma ser traducido por los ribosomas. Por lo tanto, este RNA tiene que ser más estable en el tiempo. El RNA de bacterias no busca estabilidad
porque apenas está siendo sintetizado, no se ha terminado de sintetizar completamente y ya está siendo traducido por los ribosomas, porque en bacterias ocurre la síntesis del RNA mensajero y la síntesis de proteínas en el citoplasma. Por lo tanto, ambos eventos son simultáneos. En cambio, en eucariontes, este RNA mensajero tiene que ser capaz de perdurar en el tiempo y ser más estable. Para eso, la célula ha ideado dos modificaciones en los extremos de la molécula del ARN. El ARN tiene un extremo 5' y un extremo 3', y ambos extremos van a ser modificados. Al estar modificados, evitan que nucleasas desde el extremo empiezan a degradar esta molécula de ARN. La primera modificación que va a sufrir el ARN es en el extremo 5'. Una vez que se ha sintetizado el ARN, hay un factor, una proteína que reconoce ese extremo y le agrega un aminoácido una base nitrogenada de guanosina, pero con un enlace 5', es decir, la está agregando como al revés. De modo que con eso sella el extremo 5'. Esta guanina viene modificada químicamente, de modo que no es una guanina nucleótido tradicional. Y por eso se habla de caperuza, pues va como en una orientación contraria a todas las uniones que son 3', 5'. Pues bien, una vez modificado este extremo 3', también había una modificación del extremo, 5' y una modificación del extremo 3'. En el extremo 3', una vez que se encuentra la secuencia de término de transcripción, esta secuencia de término viene involucrada una secuencia específica que es una A, U, muchas A, la cual es reconocida por una proteína que va a cortar esa secuencia. Una vez que corta esa secuencia, se asocian una serie de otras proteínas que reconocen regiones ricas en A y una enzima que va a encargarse de agregar muchas A, como 200 o 300, a ese extremo 3'. Es decir, aunque los genes de todas las proteínas, aunque el extremo 3' de todos los genes son capaces tienen un extremo 3' distinto, producto de la adición de los RNAs, todos los RNA mensajeros en eucariontes tienen el mismo extremo 3', ya que el extremo 3', si bien puede ser distinto a nivel del gen, este extremo 3' es cortado y se le agrega a todo una cola de poli A, muchas A en su extremo 3'. Esta cola de poli A asociada a estas proteínas que se unen a regiones ricas en A, en adeninas, estabiliza también ahora el extremo 3'. De modo que tenemos un RNA mensajero estable en el extremo 5' y estable en el extremo 3'. Además de eso existe otra modificación en el RNA mensajero. Como vimos nosotros en bacterias, el RNA mensajero puede incluir toda la información de un gen o tener la información más de un gen en el mismo RNA mensajero. En el caso de los eucariontes es diferente. La información de un solo gen está interrumpida por regiones que no contienen información y que se denominan intrones. Cuando ocurre la transcripción, la RNA polimerasa copia las regiones que contienen información y que se denominan exones, pero también copia las regiones que no tienen información y se denominan intrones. Es decir, el RNA inmaduro, que es sintetizado por la RNA polimerasa, es una gran larga cadena de ARN que tiene información para sintetizar la proteína y zonas que no tienen información para sintetizar esa proteína. Luego, un proceso importante en la modulación del ARN mensajero es la adición de estas regiones que no tienen información y que son los intrones. Luego hay un complejo que se denomina spliceosoma, que es el que reconoce los extremos entre estos intrones y exones, y además una región donde hay una U que va a funcionar dentro del mecanismo en el cual se cortan los intrones y se pegan los exones de modo que haya una información continua. Esto en términos sencillos sería equivalente a tomar una revista que tiene páginas que interrumpen la información con comerciales, y la edición sería quitar todas esas páginas que no contienen información relevante, de modo que uno pueda leer de manera continua toda la información de la revista. Pues bien, esas son las modificaciones que va a sufrir el ARN mensajero una vez que está en el núcleo. Una vez que este RNA mensajero ha eliminado los intrones y tiene modificado el extremo 3' y 5', entonces se denomina un RNA mensajero maduro y es entonces posible asociarse a otras proteínas que lo van a transportar a través del poro nuclear hacia el citoplasma. Posteriormente en el citoplasma los ribosomas van a leer este RNA mensajero y van a sintetizar una proteína.
Pues bien, ¿cómo se regula esta transcripción en eucariontes? El modelo de regulación de la transcripción es en cierto modo similar a lo que nosotros habíamos conversado en bacterias. Es decir, van a haber proteínas que se van a unir a ciertas regiones del ADN y esas uniones pueden o bloquear un proceso de transcripción, porque están ocupando un espacio físico donde eventualmente impiden la formación de este complejo de inicio, o un modelo positivo donde los factores que se asocian a ciertas secuencias lo que hacen es facilitar esta formación del complejo de inicio y por lo tanto acelerar la tasa de transcripción. Muchas de las hormonas, por ejemplo, o señales ambientales que llegan a la célula toma esa señal ambiental y lo traduce en una proteína activa que llega al núcleo, se une a una secuencia y aumenta la tasa de transcripción de ciertos genes. Pues bien, en el caso de los eucariontes, estas modificaciones, esta regulación que tiene la transcripción puede ser un poco más compleja. Existen también modificaciones químicas al ADN, como es el caso de las metilaciones, lo cual puede afectar la estructura de la cromatina. Como ya habíamos conversado, el DNA está asociado a proteínas dentro del núcleo, formando lo que es la cromatina, y esta cromatina puede estar más condensada o menos condensada. Entonces, a diferencia de lo que habíamos en bacterias, donde había factores que se unían o no se unían al DNA y con eso facilitaban o no facilitaban su transcripción, en este caso, además de los factores que se puedan asociar o no asociar, existe otra forma de regulación que es regulando la cromatina. En la medida que hay ciertas modificaciones químicas o proteínas que hacen que esta cromatina esté más condensada y menos asequible a la RNA polimerasa, va a estar bloqueando la transcripción. Por el contrario, si las modificaciones químicas o las proteínas ayudan a desenrollar esta cromatina y que quede entonces expuesta a la RNA polimerasa, va a facilitar entonces también el proceso de transcripción. Este control que no involucra una proteína con una secuencia determinada, sino más bien una modificación de la estructura de la molécula de ADN, se denomina control epigenético. Existen controles epigenéticos importantes que están asociados a la inducción del cáncer, donde la falta de proteínas que ayuden a desenrollar o facilitar la estructura del ADN para que sea fácilmente asequible a la RNA polimerasa, evita entonces que ciertas proteínas que pueden ser un control importante en la regulación de transcripción puedan ser expresados. Si esta proteína que controla el ciclo el ciclo celular no está presente, tenemos un ciclo celular descontrolado y eso es un cáncer. ¿Cómo se evitó que esta proteína que controlaba el ciclo celular no se expresara? Porque el gen que contenía esa proteína fue sobreenrollado, condensado y evitada su transcripción, alterando la estructura del ADN más que la secuencia directamente. Pues bien, con esta información entonces, ahora vamos a saber las diferencias que existen entre procariontes y eucariontes, y más adelante vamos a usar esta información para desarrollar técnicas moleculares que nos pueden decir, a partir de una muestra biológica, si estamos analizando una bacteria o si estamos analizando una célula eucarionte, que sería el tejido, en este caso, oral. Hasta luego.